Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 17. Dice así: y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Hay varias veces, en varias oportunidades en la Biblia, nos hablan de un libro llamado el libro de Jaser. Hay otra oportunidad que también está en Josué capítulo 10, verso 13, cuando se detiene el sol en Gabaón, dice que también de eso hace referencia en el libro de Jaser. Y me di a la tarea de preguntarle al Señor que cuál era el libro de Jaser. Y me fui a estudiar el libro de Jaser. Y es un libro que no está entre los canónicos, sino que es un libro muy paralelo al libro de Génesis, muy paralelo. Y lo bajé por internet y me puse a leerlo y encontré, es como los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de esos evangelios le dan a usted el conocimiento como cuando armaban una película en las cintas de hace años para el cine. Entonces, un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, y la suma de todos los cuadros es los que nos permiten ver muy bien la película. Pues bien, lo bajé por internet y se lo voy a enviar a los que les gusta, que sé que les gusta la lectura, el libro de Jaser, y cuenta la historia de Abraham, cómo Abraham, y es un libro paralelo y en la Biblia lo dice. Entonces, como lo menciona en la Biblia, me di a la tarea de buscarlo. Y cuenta cómo el día que Abraham nació. Es impactante ese libro y me di a la tarea de leer. Anoche me quedé hasta las 2 de la mañana leyendo. Es impresionante. Cuenta la historia de Abraham cuando Abraham nació. Y el día que Abraham nació, dice que los magos también, casi que igual que cuando la venida del Señor Jesucristo a la tierra, hecho hombre en carne, dice que vieron una estrella en el cielo y que esa estrella se comía otras 4 estrellas. Y en ese momento, Nimrod ¿se acuerda Nimrod, el cazador valiente que estuvimos estudiando? Nimrod, al principio de su vida, adoraba a Dios y Dios fue el que le dio los talentos, la capacidad. Dios fue el que lo hizo valiente, cazador, guerrero, esforzado, en fin. Pero Nimrod se aleja de Dios, se empieza a alejar de Dios. Y cuenta ese libro, el libro de Jaser, que dice la palabra de Dios, que Abraham se fue con Noé. Y estando con Noé es que él aprende a adorar a Dios. Su padre, Taré, su anciano Nacor, el abuelo, eran todos unos idólatras y adoraban a dioses falsos. Y cuenta el libro de Jaser que un día Abraham, cansado de esto, de ver que sus familias vivían era en ídolos, en idolatrías, entonces cogió un hacha y cuando el papá no estaba, cogió y partió, porque eran hechos de ídolos de madera, partió todos los ídolos de sus padres, pero al último ídolo, al más grande, le puso el hacha en la mano y salió y se fue. Cuando Taré llama a Abraham enfurecido de por qué había hecho eso con sus ídolos, la respuesta de Abraham es que dijo, mira papá, yo nunca les he hecho nada a ellos. Yo solamente les llevé comida, les llevé alimento para hacer agradable a tus dioses. Y tal vez la comida fue muy poca y entonces el ídolo mayor tuyo
cogió y destrozó a todos los otros ídolos para él comerse el alimento él solo. Entonces el padre Taré le hace el reclamo a Abraham, pero ¿cómo se te ocurre salirme a mí con esa historia, con ese cuento, si esos ídolos los hice yo? Esos son hechos por mano mía, de madera, ellos no tienen la capacidad, ni pueden comer, ni él puede coger el hacha a matar a los demás. Le dijo, ¿se da cuenta, papá? Que si no tienen poder, entonces, ¿por qué para ti son ídolos? Y a ellos en los ídolos le llamaban Elohim, dioses. Dijo, tú tienes que servirle solamente al verdadero Elohim, al hacedor del cielo y la tierra, aquel que nos formó a todos nosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son sus ídolos? Porque los ídolos son aquellos a que nosotros veneramos, a quienes les entregamos nuestras fuerzas, nuestra economía, a quien le tememos, a quien le adoramos. Esos son los ídolos. En fin, el libro de Jacer es un libro muy, pero muy interesante. Cuentan desde el nacimiento de Abraham, cómo las estrellas en el firmamento empezaron a manifestar su llegada. Nimrod quiso matarlo a Abraham. Luego Abraham es echado preso por haber matado los dioses, por haber acabado con los dioses. Es llevado frente a Nimrod, lo echan en la cárcel 10 años. En fin, es un libro apasionante, interesante, y en la Biblia lo menciona, y me gustaría que ustedes le dieran una ojeada a los que les gusta leer, porque leyendo es que adquirimos conocimiento. No está dentro de los libros canónicos, no aparece dentro de la Biblia, pero sé porque la Biblia lo menciona que es un libro paralelo al libro de Génesis y que cuenta muchas otras cosas de las cuales nosotros no estábamos enterados, pero es fascinante aprender de todo eso y leerlo un poco más. Pero lo que hoy me quiero enfocar es en el verso 19. Estamos leyendo Segunda de Samuel, capítulo 1, en el verso 19. Dice en el verso 19, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los fariseos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuerte que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Vuelve y repite en el verso 25, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Por tercera vez lo dice. Han perecido las armas de guerra. Amén y amén. Lo que me impacta es que, perdón, dice David que él endecha, y en el verso 18 dice que debe enseñarse a los hijos de Judá y que estaba escrito en el libro de Jacer también. Habrá que buscar también en el libro de Jacer la muerte de Saúl
para ampliar un poco más el conocimiento. Pero que hay que enseñar, hay que dejar un legado de esta endecha a la gente. Y entonces lo que me ponía a pensar es que, ¿qué es una endecha? Era una lamentación, como les he enseñado, era una plañidera o una, ¿cómo se llama? Una letanía. Entonces ellos celebraban ese ritual en el momento de la muerte de alguien muy importante y componían, por así decirlo, como una especie de poema, una lírica dedicada a aquellos muertos. Tal vez lo escribirían en el obituario, pero ellos hacían una conmemoración a la persona que había muerto. Pero lo que más me impresiona es cómo David habla de la muerte de Saúl y Jonatán, pero dice, ¿cómo han caído los valientes? Y es que si analizamos, Jonatán era uno de los más grandes guerreros valientes que tenía el ejército de Israel. Recuerde usted en cierta oportunidad cómo Jonatán y su escudero salieron ellos dos solitos a la guerra y ellos enfrentan al ejército de los filisteos. Y Jonatán solo con su espada y con su escudero hicieron una mortandad. Aunque era el hijo del rey, él merecía el reino de Saúl en su herencia. Al morir Saúl, el futuro heredero rey de Israel sería Jonatán. Sin embargo, Jonatán conoce que el futuro rey, por cuanto su padre había caído, ahora el futuro rey sería entonces David. Y lo acepta. Acepta la voluntad de Dios. Acepta que Dios le entrega el reino a David. Pero, ¿por qué cae Jonatán? Está bien cuando se habla de Saúl, porque Saúl al principio también era muy valeroso. Recuerden ustedes cómo Saúl también liberta al pueblo de Israel cuando salen los filisteos contra el ejército y Saúl se levanta y recopila los ejércitos de Israel, sale a la guerra, combate y gana, vence. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Saúl cayera? Que tal vez se le subió el éxito a la cabeza, que no supo retener el propósito de Dios para con su vida. Y es que hay gente que no saben mantener la humildad, que no saben mantener la nobleza. Por eso Jesús les decía en el libro de Mateo capítulo 11, en el verso 28, les decía, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces empezó Saúl de un modo muy pequeño, el más pequeño de la tribu de Efraín. ¿Quién era Saúl? No era nadie, era un buscador de asnas. La profesión de él no era un guerrero valiente, no tenía la fuerza que tenía, por ejemplo, su hijo Jonatán. Sin embargo, a Dios le pareció y lo escogió como rey de Israel. Lo mismo que usted y yo, cuando hemos sido escogidos para militar en el ejército de Dios. No que nosotros fuéramos alguien, no que tengamos talentos, no que tengamos la sabiduría, la elocuencia por mi fuerza y por mi poder, jamás. Sino porque a Dios se le ocurrió, a Él le plació escogernos y nos coloca en un lugar de eminencia, allí donde estamos, para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados. Pero cuando en medio de la prosperidad se nos sueltan los cables como se le soltaron a Saúl, se nos olvida de dónde venimos, quiénes somos, se nos olvida que de Dios es la gloria. Entonces el ego
la egolatría se apodera de nuestro corazón y somos capaces de desentronar a Dios del centro de nuestro corazón para ocupar el ego. Y somos capaces de acabar con lo que sea. Escúchenme, varones siervos de Dios, por favor, porque esto es un mensaje más para los hombres que ni para las mujeres. El problema de nosotros los hombres es demasiado orgullo, demasiada arrogancia, prepotencia y altivez. No permitimos que nadie nos llame la atención. Si alguien nos intenta corregir, ¡ay! Se mete en problemas con uno. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? La Biblia dice, corrige al sabio y se hará más sabio. Corrige al necio y te escarnecerá. ¿Usted se deja corregir de alguien? ¿Alguien es su mentor? ¿Está bajo la autoridad de alguien? ¿Alguien puede llamarle la atención? Porque ese fue el error de Saúl. Saúl ya creyó que se las sabía todas. Bueno, ustedes los bendigo. 91 participantes. Uy, se me acabó de salir alguno. 91 participantes estábamos ahorita. Y el solo hecho que ustedes ingresen a una reunión como esta significa que ustedes quieren aprender de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, estas cosas te mando, que enseñes la doctrina, la palabra de Dios. Pero para yo enseñar, tengo que ser enseñable y tengo que estar aprendiendo para poder enseñar. Si solamente vivo con los conceptos aprendidos desde hace años, estaría dándoles pan mohoso. Todos los días de mi vida debo sentarme a estudiar, debo sentarme a aprender cada día más de la palabra, de sus revelaciones y meterme con el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda darme el conocimiento que Él quiere impartir a aquellos que lo seguimos. Saúl aunque era un hombre alto, dice que de hombros para arriba no había otro como él. Sin embargo, era pequeño de corazón, tenía baja autoestima. Cuando lo fueron a nombrar rey, acuérdese que él se escondió detrás del bagaje. El bagaje era la basura, lo que ya se bota para ser quemado en la gehenna. Y entonces cuando preguntan, ¿dónde está Saúl? Solo Dios lo sabrá. Y le preguntan a Dios y Dios respondió, está ya entre el bagaje. Fueron y lo llamaron y lo ponen ahora como rey, lo ungen como rey y derraman el aceite porque Dios le había mostrado a Samuel que ese era el futuro rey de Israel, que como el pueblo de Israel quería que era gobernado por un hombre, él les ponía el hombre que ellos deseaban y les plantó entonces a Saúl. Saúl empieza bien. Su inicio fue muy bueno. Sin embargo, el corazón se fue alejando. Dejó de escuchar la voz de Dios. Dejó de obedecer al profeta de Dios. Y en cierta oportunidad, entonces le dice Samuel, le dice, espérame, en 8 días vengo, ofrezco sacrificios a Jehová y entrarán en la guerra. Pero ya no quiso hacer caso del profeta de Dios. Ya creyó que él podía tomar sus propias determinaciones, sus propias decisiones, que él avanzaba con o sin el respaldo del profeta de Dios y fue a quemar incienso él, cosa que no le correspondía. Empezó a tomarse atribuciones que no eran para Saúl. No estaba otorgado para Saúl esas cosas. Solamente el profeta de Dios era el que tenía el permiso para hacerlo. De modo que quema el incienso y después de quemado el incienso llega Samuel. Y Samuel le empieza a preguntar, ¿qué has hecho? No, como tuve miedo porque los enemigos y muchos de mis ejércitos estaban desertando. Entonces yo cogí y ofrecí incienso a Jehová y ya vamos a salir a la guerra. No, Señor, no es así.
me pesa. Empieza a decirle Samuel. Bueno, en otra oportunidad, nuevamente salen a la guerra y vuelve Samuel a darle órdenes a Saúl. Y le dice, mata a todas las mujeres, hombres, niños, vacas, ovejas, cerdos, camellos, no toques nada de lo que hay inmundo. Sin embargo, Saúl, ustedes saben la historia, se guardan algunos mantos, coge algunas vacas, cabras, ovejas, y hasta le perdona la vida al rey de los de Agag, a quienes eran sus enemigos. Y cuando llega Samuel y le pregunta, ¿has hecho lo que yo te mandé? ¿Has cumplido las órdenes que yo te he dado? Pero ya su ego, el ego de Saúl ya era tan grande que no tenía la capacidad de obedecer, de someterse, ya no escuchaba a nadie, ya era su propio concepto. Nadie podía ser su líder, nadie podía ser su pastor, no se sujetaba a nadie. Entonces él dice, sí, yo he hecho como tú me mandaste. Y allá las ovejas empiezan a balar y le venden la plaza a Saúl. Y dice Samuel, ¿y qué es ese balido de ovejas que oigo allá atrás del redil? ¿Qué es eso que estás haciendo? Y manda a traer al rey de Agag, y él mismo coge y lo mata, Samuel, porque tenía que hacerse tal cual el profeta de Dios había mandado. Saúl entonces, de ver que es corregido delante de los discípulos de él o delante de su ejército, en lugar de hacer lo que hizo David cuando cometió los pecados y sus errores, que David se agachó, se arrastró en 7 días en tierra, ayunó por 7 días y permitió que si Dios quería quitarle el hijo por el cual estaba embarazada Betsabé, dijo que me importa, lo único que me importa, a mí no me importa la posición, no me importa el dinero, lo único que me importa es estar bien en la presencia de Dios. Saúl no. Saúl lo que hace es que le dice, ven y úngeme y bendíceme delante de mis ejércitos. Ese lo que tenía era un demonio del qué dirán. Él no le importaba lo que pensaría Dios de él, de sus actitudes. Él estaba mirando, era lo que los demás, los hombres, pensaran de él. Y él no pudo ser agradable a Dios. Samuel se lo declara, le dice, hoy mismo Jehová buscará entonces a uno mejor que tú, pero tampoco sabían que era David. Y cuando se va a dar vuelta, Saúl le prende el manto de Samuel y lo jala, casi que para obligarlo a que fuera a ungirlo y a bendecirlo y a adorar a Dios delante de todos sus ejércitos. Y le rasga el manto de Samuel, toca el manto de Samuel. Y ahí es cuando Samuel lo maldice. Dice, porque como pecado de adivinación y de ocultismo es la obstinación y la rebeldía, porque mejor es la obediencia que ni los sacrificios y los holocaustos que pueda llegar a ser a Dios. ¿Cómo han caído los valientes? Hombres valerosos, con tanta unción, con tanto conocimiento, con un llamado tan gigante de Dios, pero han caído porque no son capaces de sujetarse a una autoridad. No pueden. Tal vez lo han intentado, pero su ego se convirtió en su Dios. Ya no hay Espíritu Santo de Dios para ellos. Ya no hay guía para ellos. Yo quiero contarles algo de mi testimonio porque, pues bueno, no es que esté predicando de mí, pero para la gloria de Dios, a mí me habían mandado ya para Barrancabermeja en 1998. Nosotros empezamos a hacer la obra. Rafael es testigo de todo lo que estoy hablando, que está aquí, Rafael Gutiérrez, de entre mis 12. Y hubo un día en el que el pastor Esteban Chávez me dijo, no va más por Barrancabermeja, no va más.
Y nosotros con mi esposa ya estábamos tan ilusionados, ya nos decían pastor, y eso para nosotros era wow, era una experiencia tan impresionantemente linda. Y habíamos empezado a abrir una reunión, ya habían domingos en que llegaban más de 50 personas a la reunión, y de un momento a otro el pastor Esteban me dice, no va más. Caramba. Y se acercaba el mes de septiembre, que era mi cumpleaños. Y entonces me llaman Rafael, Chucho, César y bueno, otros que estaban allá en Barranca Bermeja que querían celebrarme en el cumpleaños. Y voy y le pregunté al pastor, pastor, ¿me deja ir por última vez a Barranca al menos a que me celebren el cumpleaños? Y me dijo, no, usted no va más por allá. Pero de una manera así tajante y como si quién sabe yo qué estuviera haciendo por allá. No, usted no va más por allá. Ay, Dios mío. Pero habría que ser probado el corazón a ver si de verdad éramos o no éramos gente de Dios. Ese lunes siguiente en la reunión de líderes, él manifestó un aplauso a Orlando y Yolanda por la obra que están haciendo en Barranca, pero no van más por allá. Ahora va otro pastor. Mandaron a otro pastor. Nosotros de verdad nos dolió tanto en el corazón que yo me paré y me salí de ahí con mi esposa. Le dije, vámonos, vámonos, vámonos. Y nos fuimos, nos salimos de la reunión de líderes y él se dio cuenta. Y nos fuimos, Dios mío. Y yo llegué a pensar, los ciclos míos dentro de la misión carismática ya terminaron. Fue lo que pensé. Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo están jalmando, dicen las abuelas. Al día siguiente, bueno, mi esposa muy sabiamente dijo, no, yo no me voy. Si quiere, váyase usted, pero yo sigo ahí. No por eso nos vamos a rebelar. Tenía razón. Al día siguiente, entonces, entré en ayuno. Eso fue el lunes y el martes entré en ayuno a pedirle al Espíritu Santo de Dios, Señor, háblame. Y el día martes, el Espíritu Santo de Dios me lleva, creo que es a segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, si no estoy mal. No, la verdad no me acuerdo, pero hay una palabra donde dice, porque para esto os he escrito todas estas cosas para saber si erais obedientes en todo. Santo Dios, era que Dios me estaba probando mi obediencia. Si era capaz de sujetarme a un hombre, sí sería capaz de sujetarme a Dios. Porque a veces queremos decir que estamos sujetos a Dios, pero porque no lo vemos. Hasta ni comunión con Él siquiera ya tenemos. Y si no lee la Biblia, menos, ni saben cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, pretendemos engañar a Dios diciendo que sí nos sujetamos a Dios, pero no a los hombres. No es cierto. Si usted no se sujeta a un hombre, mucho menos se va a sujetar a Dios, que no ve, y que usted se lo pasa ahí, hace lo que quiere cuando está en el momento de su pecar. Pues bien, agaché la cabeza. Al siguiente día fui a la iglesia y el pastor me llamó y me dijo, veo que las decisiones que yo tomo no le gustan a usted. Un poquito sonriente le dije, pastor, ¿a quién le iban a gustar esa decisión que su merced tomó? Era ilógico para mí, era mi sueño, yo le abrí mi corazón, le dije, pero no se preocupe, que Dios ya me habló y yo le obedezco a mi rey. Y le dije, pastor, y a donde usted diga y lo que usted diga haremos, y usted es mi pastor y me sujetaré a lo que usted me mande. ¿Usted sería capaz de hacer eso? ¿Usted se sujeta a alguien? ¿Hay alguien en su vida como un mentor, como un verdadero pastor que usted obedezca? Gracias, Cosme. 1 Corintios 10, verso 11. Entonces, eso fue lo que le pasó a Saúl. Cuando usted no tiene la capacidad de humillarse, de agachar la cabeza, de sujetarse, fácilmente se endechará de esta misma manera. ¿Cómo han caído los valientes? Su gloria
era esplendorosa. Lea conmigo nuevamente verso 19. Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Y reitera, ¿cómo han caído los valientes? ¿Sabe usted que David era profeta de Dios? Sí, no solamente a usted, David, le cuesta sujetarse, a todos nos cuesta sujetarnos. La carne, la autosuficiencia, el orgullo, mi altivez y mi arrogancia son las que no me dejan a veces sujetarme. Pero ha aprendido a escuchar, como le dio una orden en cierta oportunidad Dios a Abraham. Le dijo, escucha aún a tu esposa y oye todo lo que ella te manda y te dice. He aprendido a escuchar hasta a mis hijos. Escuchar. Por algo Dios me dio 2 oídos y una sola boca para que hable el 50% de lo que oigo. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Una sola boca, 2 oídos. Debo hablar solamente el 50% de lo que mis oídos oigan. Escucha a tu mujer, a tu esposa. Escucha a tu pastor. Escucha y obedece a tu líder en el nombre de Jesús. Porque ahí es cuando empieza a caer la gloria. Podrá ser que usted tenga la unción que quiera tener. Podrá ser que resucite muertos. Podrá ser que imponga manos, eche fuera demonios. Haga lo que quiera. Pero mientras usted no obedezca a una autoridad, está desautorizado, hermano. Perdóneme, pero es la verdad. Hay profeta de Dios en su tierra, en su casa, en su iglesia hay profeta de Dios. Sujétese. Sujétese al profeta de Dios. ¿Cómo han caído los valientes? Me impacta es como Jonatán, que Jonatán, tremendo valiente, tremendo corazón, dispuesto a entregarle el reino a David, aunque le correspondería por herencia a él. Él sabía, antes Jonatán cuidó de que su padre Saúl matara a David. Y antes le cantó la zona, no vengas porque mi papá te va a matar. Se hizo aliado de él para que David siguiera vivo y él conquistara el reino de Israel que Dios le había delegado ahora. Luego ustedes saben la grandeza de David, porque aunque Saúl quería matarlo, en la cueva de Adulán se encuentran los dos y David no es capaz de tocar a Saúl, aunque estaba loco, aunque estaba desfasado, aunque tenía el corazón torcido, dijo, no toque yo al ungido de Jehová. ¿Quién era el ungido de Jehová? Aquel sobre quien derramaron el aceite. Mire cómo lo dice. Dice más adelante, dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo como si no hubiera sido ungido con aceite. Como si no hubiera sido el ungido de Dios. Y David entendía. Y aún en medio de su locura, David se sujetó. No tocó el manto del que Dios había ungido. Dijo, no, guárdeme yo de tocarlo y que sea Dios el que obre en justicia contra él. Nunca yo. Y no, note que por eso el día que hace la endecha, miren el verso 21, David desata una palabra donde dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre nosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Yo estuve en Israel para la gloria de Dios. Y esta palabra, los judíos, aunque no creen en Jesús, ellos le muestran a uno los montes de Gilboa, y en los montes de Gilboa no cae lluvia. Dicen que es en la parte del mundo donde menor precipitaciones existen.
Y tal cual la profecía de David, montes de Gilboa, ni viento ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. ¿Dónde caemos los valientes? A veces con nuestras palabras, con nuestras confesiones, con nuestras declaraciones, con nuestras rebeldías, con nuestro ego. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, para que aprendamos como hombres a estar sujetos al siervo de Dios o a los siervos de Dios, a agachar la cabeza, a permitir que se nos corrija, que se nos hable. Cuando un pastor, en este caso como yo, mi fuente de inspiración es usted. Hay gente que le dice a uno, me las echó todas, no, pastor. No eres tú mi fuente de inspiración. Tengo al Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Si lo que yo hablo te cae a ti, es porque el Espíritu de Dios quería decírselo. Si en una de las predicaciones todo lo que yo digo es como si estuviera pasando la película de su vida, pues doble responsabilidad tendrás ahora delante de Dios. Una, que fue una inspiración de Dios, y dos, que Dios utilizó a su pastor para decírselo. Yo he conocido gente que no se dejan de hablar de nadie, y que porque tienen 3 centavos se les sube el ego a la cabeza, como Saúl, y entonces no se dejan hablar, no se les puede corregir, no se les puede enderezar, y uno ya sabe, dice la Biblia, antes de la caída es la altivez del espíritu. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y dice la Biblia, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista toda una ciudad. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que podamos tener la capacidad de enseñorearnos de nuestro espíritu y permitir que nos corrijan. Espíritu Santo de Dios, te necesito. Necesito tener un líder, tener un mentor, tener un pastor a quien yo me sujete, a quien yo lleve mis diezmos. Es que el mismo Abraham lo hizo con Melquisedec, a quien yo le entregue mis ofrendas para que él las ofrezca a Dios. Es necesario. ¿Hace usted ofrendas a Dios? ¿Diezmas a Dios? ¿O también le cuesta? Igual que sujetarse. Porque si el corazón no está rendido, mucho menos el bolsillo. Llevas tus diezmos al altar de Dios, a ofrecerlos para que el pastor al cual Dios ha colocado como un ángel, porque es que dice la Biblia, quiero que lean conmigo Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, a ver si lo rápidamente. Verso 17, Hebreos capítulo 13, en el verso 17. Se lo voy a leer. Dice, obedeced a vuestros pastores. Y lo segundo dice, y sujetaos a ellos. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Lea. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros como pastores, Dios nos pide cuentas de su alma, de la enseñanza que les damos a ustedes, de la enseñanza, de la instrucción. Cada bosquejo, cada palabra que salga de nuestra boca, de nuestro corazón, es luchando para que su alma no se pierda, para que usted sea salvo en el nombre de Cristo Jesús. Y si no les predicara, la sangre de ustedes me la cobrarían a mí. Y el solo hecho de ser el pastor de tantas personas, imagínense a qué pailón lo mandarían a uno.
si uno predica solamente para sacar beneficio o provecho de sus discípulos. Que Dios nos guarde. Por eso también pido que ustedes estén orando por mí para que en mis alocuciones haya elocuencia del Espíritu Santo de Dios, para que no sea mi conocimiento, sino que sea la porción de Dios y su palabra la que Dios ha de derramar sobre su cuerpo, que somos nosotros, y que esa palabra caiga en los lugares deleitosos y podamos recibir la justa restitución para lo cual fue enviada esta palabra en el nombre de Jesús. Le invito a que cierre sus ojos y haga una oración conmigo, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que le llene, que le sacie, que dígale que obre, Espíritu de Dios, obra en mí. Hable con el Espíritu Santo de Dios. Dígale, Señor, necesitamos que tomes el control de mi ego, de mis emociones. Que te entrones, Espíritu Santo, tanto en mi calma como en mi tempestad. Por favor, Señor, obra en mí. Permíteme buscarte en la intimidad, Señor. Transforma mi ser, sobra en mí, Espíritu Santo. Levántele las manos al Rey y pídaselo a Él. Sobra en mí, Espíritu Santo, sobra en mí. Toma el control de mis emociones. Quebranta todo orgullo, Señor. Toda altivez, toda arrogancia. Enséñanos humildad. Te lo pedimos. Ayúdanos a postrarnos delante de ti. Y también hallar gracia delante de los hombres. Sí, Señor. En humildad. En sujeción. Que no se diga de nosotros que los valientes cayeron, sino que nos guardes, Espíritu Santo. Que tú nos transformes. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Obra en mí. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Que nunca se escriba de nosotros cayeron estos valientes, sino que por el contrario, cuán grandes proezas hicieron por estar bajo la voluntad perfecta de Dios. Restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame, satura este lugar con tu esencia. Si sabe orar en otras lenguas, hazlo ahora. Espíritu Santo, obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. Obra en mí. Obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. Obra
Obra en nosotros, Señor. Toma nuestros corazones. Toma nuestras mentes. Toma nuestro ego. Te entregamos nuestra voluntad. Sopla en nosotros, Espíritu Santo. Sopla en cada hombre que está aquí escuchando tu palabra que tú has hablado. Enséñales a escuchar a sus esposas, aún a sus hijos, a someterse a sus pastores, a sus líderes, someterse al profeta de Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Obra en nosotros, Señor. Obra en mí, Señor. Espíritu Santo, obra en mí. Obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, que te estás glorificando. Gracias, Espíritu Santo. Nos estás tocando. Sí, Señor. Señor, toca nuestros corazones. Señor, dependemos totalmente de ti. Te queremos glorificar. Sí, Señor. Tu presencia descienda en este lugar. Amén, Señor. Señor, derrama de tus dones. Sebracama, lebra, chuta, rabracema, labracaira. No queremos salir como llegamos. Oh, Señor. No nos vamos a ir como llegamos. Santo, Por eso que te sopla en glorificamos, mí. Espíritu Santo. Sopla en mí. Obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. Obra en mí. Obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. Sí, Señor. Colocamos nuestros ministerios en tus manos, Señor. La Iglesia Misión Carismática en tus manos. Oramos por nuestros pastores para que los ilumine, Señor. Para que toda decisión sea desatada desde tu presencia, Padre. Para que ellos obren conforme a las Escrituras, conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Perdónanos si nos hemos rebelado. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado, como Nimrod se alejó de la presencia de Dios, como Saúl se alejó de la obediencia y cayó en el ocultismo, en la obstinación, en creerse sabio en su propia opinión. Padre, perdónanos y toma el control de nosotros, Señor, para que podamos adorarte. Espíritu Santo, que nunca se hable de nosotros, que nunca se endeche nuestros ministerios como se endechó el de Saúl, que nunca digan de nosotros cómo han caído los valientes, sino que digas como dijiste de Job: has visto a mi siervo, que no hay otro como él. O como se habló de Juan el Bautista: de entre los nacidos de mujer, no hay otro como él. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. No cuando nos creemos firmes, sino cuando creemos que somos débiles. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes.